No llegaste aquí por casualidad. Hay una inquietud interna que te trajo, una sensación persistente de que podrías vivir con mayor plenitud, pero algo parece interponerse. Esa sensación no es debilidad, es un llamado. Muchos sienten el deseo, pero pocos entienden cómo usar el poder que ya poseen. Este mensaje existe para recordarte lo que has olvidado. Un error común es creer que la fe es solo esperanza o repetición de palabras positivas. Se espera que algo cambie afuera mientras por dentro se duda, se posterga o se observa la realidad como juez final. No hay juicio aquí, solo claridad. Cuando se mira el mundo como causa, se entrega el poder personal. Neville explicó, la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. En tu fe es tu fortuna, deja claro que la fe no es esperar, sino asumir internamente como verdadero aquello que aún no aparece. Imagina a alguien que desea estabilidad, pero cada día confirma mentalmente la inseguridad observando su cuenta, escuchando noticias o comparándose. Aunque diga querer calma, vive desde la tensión. El resultado no sorprende. La enseñanza no pide negar lo visible, sino dejar de otorgarle autoridad creativa. En una conferencia, Neville afirmó, asumir el sentimiento del deseo cumplido es la manera más directa de realizarlo. Esa asunción cambia el centro desde donde se vive. Aquí surge una validación necesaria, no estás fallando por tener pensamientos contradictorios. Has sido entrenado a reaccionar. La práctica esencial es interna, silenciosa, y redefine la identidad. No se trata de forzar emociones, sino de aceptar una nueva posición del ser. Cuando alguien se ve a sí mismo como merecedor, actúa, decide y percibe desde otro nivel, sin esfuerzo. Existe otro desvío frecuente, buscar métodos externos como si fueran llaves mágicas. Se acumula información, se comparan técnicas, se posterga la decisión interna. Neville advirtió en El poder de la conciencia, el cambio de concepto de uno mismo es el secreto de todo. Mientras la identidad no se mueva, nada se sostiene. Cuando la persona deja de definirse por carencias y asume una imagen más amplia, la experiencia comienza a alinearse. No es disciplina rígida, es coherencia interna mantenida. Una persona busca reconocimiento laboral, pero internamente se percibe invisible. Trabaja más, se exige, espera aprobación. El cambio ocurre cuando deja de pedir valor y comienza a sentirse valioso. Sin anunciarlo, su postura cambia, su voz se afirma, sus decisiones se ordenan. El entorno responde a esa convicción asumida. Neville lo expresó así, no es lo que deseas lo que se manifiesta, sino lo que crees ser. Lo esencial se resume así, lo que aceptas como cierto se vuelve experiencia. Cada reacción revela una creencia activa. Al elegir conscientemente desde dentro, se reorganiza la percepción y las oportunidades aparecen. No es magia, es ley. Comprenderlo cambia la relación con todo y contigo de forma profunda y duradera. Tu fe es operativa ahora mismo. No es futura ni condicionada. Cada estado interno es una siembra. La vida refleja con precisión aquello que se acepta como verdad. Al comprender esto, deja de haber lucha. Empieza la responsabilidad consciente. Y con ella, una libertad profunda que no depende de circunstancias externas, sino de tu elección interior constante. Detente un momento, lo que ves no es el origen, es el efecto. Gran parte del cansancio interno nace de creer que la vida ocurre desde afuera hacia adentro. Se piensa que primero deben cambiar las circunstancias para recién después sentirse en paz, seguro o satisfecho. Esa lógica parece razonable, pero es el punto donde se pierde el control. Neville lo expresó con claridad en Tu fe es tu fortuna, el mundo exterior es un espejo que refleja fielmente el estado interior del observador. Nada aparece primero afuera, todo comienza dentro. El error común aquí es reaccionar. Se reacciona a una palabra, a un resultado, a una demora. Esa reacción confirma un estado previo sin notarlo. Cuando alguien vive desde la preocupación, interpreta todo como amenaza. Cuando vive desde la confianza,
incluso los desafíos se perciben como tránsito. No se trata de optimismo forzado, sino de reconocer desde qué lugar se está viviendo. Piensa en una persona que desea armonía en sus relaciones. Dice buscar comprensión, pero internamente se prepara para el conflicto. Antes de hablar, imagina el desacuerdo. Antes de escuchar, ya se defiende. Luego confirma que los vínculos son tensos. La enseñanza no señala culpables, señala causas. Neville afirmó en una conferencia: no luches contra las apariencias, cambia el estado del cual proceden. Cuando el estado cambia, la respuesta del entorno también lo hace. Aquí aparece una verdad liberadora: no necesitas controlar a nadie ni convencer al mundo. El único ajuste real es interno. Eso no significa pasividad. Significa actuar desde una base distinta. Cuando alguien se siente respetado por dentro, deja de mendigar respeto. Cuando se asume en calma, la urgencia desaparece. El mundo responde a esa nueva vibración de forma natural. Otro desvío frecuente es intentar modificar el estado con acciones externas únicamente. Se cambia de lugar, de rutina, de compañía, esperando que eso transforme la experiencia. A veces ayuda, pero no es la raíz. Neville enseñó en El poder de la conciencia: la conciencia es la única realidad. Si la conciencia no se mueve, el cambio no se sostiene. El mismo patrón se repite con distintos escenarios. Alguien desea prosperar y busca nuevas oportunidades, pero internamente se define como alguien que siempre llega tarde o que debe esforzarse el doble. Aunque aparezcan opciones, algo falla: dudas, postergaciones, decisiones a medias. Cuando esa persona empieza a verse como alguien alineado con la abundancia, su percepción se afina. Detecta posibilidades antes invisibles, responde con mayor seguridad, elige mejor. No cambió el mundo, cambió el punto de observación. Neville resumió esta ley de manera directa: el estado que ocupas determina las circunstancias que experimentas. No es castigo ni premio, es correspondencia. Cada emoción sostenida es una dirección. Cada creencia aceptada es un camino. Comprender esto devuelve poder sin generar presión. La fe no actúa en el futuro, actúa ahora a través del estado asumido. Cuando dejas de pelear con los efectos y eliges conscientemente la causa interna, la vida comienza a reorganizarse. No porque lo exijas, sino porque ya no emites contradicción. Y en esa coherencia silenciosa, todo empieza a encontrar su lugar. Escucha esto con atención: el deseo no falla, el estado sí. Uno de los mayores malentendidos es creer que el deseo, por sí solo, garantiza resultados. Se desea con intensidad, se piensa con insistencia, pero se vive desde una identidad que contradice ese deseo. Neville fue claro en Tu fe es tu fortuna: el hombre no obtiene lo que quiere, sino lo que es. Esta afirmación no busca desalentar, sino ubicar el verdadero punto de poder. El error común aquí es separar el deseo de la identidad. Se quiere abundancia, pero se vive como alguien que siempre espera. Se quiere amor, pero se habita la carencia. Se quiere libertad, pero se piensa desde la limitación. No hay culpa en esto, es una programación aprendida. Sin embargo, mientras no se vea, el patrón se repite con precisión. Una persona desea seguridad emocional. Dice querer estabilidad, pero internamente se define como alguien que siempre puede ser abandonado. Cada gesto se interpreta como señal de peligro. Cada silencio confirma el miedo. Luego concluye que la vida es inestable. La enseñanza muestra otra vía: no se trata de vigilar el entorno, sino de abandonar la identidad del abandono. Cuando la persona deja de verse frágil, la experiencia cambia sin esfuerzo externo. Neville lo expresó así en una conferencia: tu concepto de ti mismo es la base de toda manifestación. Ese concepto no siempre es consciente. Se revela en las reacciones, en lo que se espera, en lo que se considera normal. Cambiarlo no es luchar contra uno mismo, es elegir otra posición interior con suavidad y firmeza.
Otro desvío frecuente es intentar convencer a la mente con frases mientras la emoción sostiene lo opuesto. Se repiten palabras de poder, pero se vive desde la tensión. Neville advirtió en El poder de la conciencia, las palabras sin sentimiento son vacías. El sentimiento no es emoción intensa, es aceptación. Es el descanso interno en una idea asumida como verdadera. Alguien desea prosperidad, pero internamente se percibe como alguien que siempre debe sacrificarlo todo. Aunque surjan oportunidades, elige las más difíciles. Aunque mejore la situación, siente culpa al disfrutar. Cuando esa persona empieza a verse como alguien alineado con el bienestar, sus elecciones cambian. No por obligación, sino por coherencia. La vida responde a esa nueva autoimagen. Aquí aparece una validación profunda, no necesitas eliminar todos tus pensamientos negativos. Necesitas dejar de identificarte con ellos. La identidad es el lugar desde donde decides qué creer. Neville lo resumió de forma simple, asume lo que deseas ser y lo serás. No es fantasía, es alineación interna sostenida. La manifestación no es un acto aislado, es una expresión continua del ser. Cada día, cada reacción, cada expectativa muestra quién crees ser. Al elegir conscientemente una identidad más amplia, el deseo deja de ser una lucha y se convierte en consecuencia natural. Cuando ya no persigues el resultado y encarnas el estado, la vida deja de resistirse. No porque el mundo cambie primero, sino porque tú ya no emites contradicción. Y en ese silencio interno, lo que parecía distante comienza a acercarse con naturalidad. Detén la lucha, el cambio no ocurre por presión, ocurre por aceptación. Muchos creen que para transformar la vida hay que hacer más, pensar más, esforzarse más. Se confunde intensidad con efectividad. Sin embargo, Neville fue contundente en tu fe es tu fortuna, no es el esfuerzo lo que realiza el deseo, sino la aceptación de que ya es un hecho. Esta idea desafía la costumbre de empujar la realidad hasta agotarse. El error común aquí es intentar convencer al mundo con acciones mientras por dentro se sostiene la duda. Se actúa con prisa, se explica de más, se busca validación. Todo eso nace de un estado interno que no se siente completo. La enseñanza no propone inacción, propone alineación. Cuando el estado interno es coherente, la acción surge clara y eficaz, sin desgaste. Una persona desea seguridad económica y trabaja sin pausa. Hace horas extras, acepta todo, vive en tensión. Aunque el ingreso aumenta, la sensación de escasez no desaparece. El problema no es el trabajo, es el estado. Mientras se asuma internamente que nunca es suficiente, el esfuerzo no trae descanso. Cuando esa persona empieza a sentirse segura por dentro, sus decisiones cambian, elige mejor, organiza, confía. El resultado externo se ordena porque la causa interna se estabilizó. Neville explicó en una conferencia, asumir es aceptar como verdadero aquello que aún no se ve. Asumir no es imaginar con fuerza, es habitar una convicción tranquila. Es vivir desde la certeza, no desde la espera. Esta asunción es silenciosa, íntima, y por eso poderosa. No necesita demostración. Otro desvío frecuente es confundir aceptación con resignación. Aceptar el deseo cumplido no es conformarse con lo actual. Es dejar de pelear con la ausencia y empezar a vivir desde la presencia interna. Neville lo aclaró en El poder de la conciencia, la resignación fija el estado, la asunción lo trasciende. La diferencia está en la identidad desde la cual se vive. Alguien desea armonía emocional, pero vive anticipando problemas. Aunque todo esté en calma, espera el conflicto. Esa expectativa crea tensión. Cuando esa persona decide asumir internamente la paz como su estado natural, deja de vigilar. Su cuerpo se relaja, su tono cambia, su mirada se suaviza. El entorno responde a esa calma sostenida. No hubo control externo, hubo coherencia interna. Aquí aparece una validación importante, no necesitas sentir euforia para asumir. La asunción auténtica se siente normal. Neville lo expresó así,
la señal de la fe viva es la naturalidad. Cuando algo se asume de verdad, deja de ser un deseo urgente y se vuelve parte del paisaje interno. La asunción también redefine el tiempo. Cuando se vive desde el estado cumplido, la prisa desaparece. No porque no importe, sino porque ya no se vive en carencia. Esto no retrasa los resultados, los acelera al eliminar la resistencia. La vida responde con precisión a lo que se acepta como normal. No es necesario forzar la realidad para que cambie. Es suficiente cambiar el lugar interno desde donde se la vive. Cuando el estado se asume con calma y constancia, la experiencia externa se acomoda sin conflicto. Y en esa quietud firme, el deseo deja de ser una meta lejana y comienza a manifestarse como consecuencia natural. La vida responde a lo que sientes como verdadero. Muchas personas creen que la mente racional es la que crea, cuando en realidad es el sentimiento el que sella toda experiencia. Se piensa una cosa, pero se siente otra, y luego se pregunta por qué nada cambia. Neville lo explicó con precisión en Tu fe es tu fortuna, el sentimiento es el secreto. No el pensamiento aislado, no la repetición mecánica, sino el sentimiento aceptado como natural. El error común aquí es intentar usar la imaginación solo como imágenes mentales, sin involucrar el sentir. Se visualiza una escena, pero internamente se permanece tenso, dudoso o ansioso. Esa contradicción anula el efecto. La enseñanza no pide emociones intensas ni entusiasmo artificial. Pide coherencia interna. El sentimiento al que Neville se refiere es la convicción tranquila de que algo es real. Una persona desea tranquilidad en su vida diaria. Se dice a sí misma que todo está bien, pero su cuerpo permanece en alerta. Respira rápido, se anticipa, se prepara para lo peor. Aunque las palabras sean correctas, el sentimiento dominante es la preocupación. La vida responde a eso. Cuando esa persona comienza a permitirse sentir calma antes de que todo esté resuelto, algo cambia. No porque ignore los problemas, sino porque deja de habitarlos internamente. Neville lo expresó en una conferencia de forma clara: no importa lo que afirmes, importa lo que sientes como verdad. El sentimiento es el acuerdo interno. Es el momento en que la mente deja de discutir y el cuerpo acepta. Ahí se produce el cambio real. Otro desvío frecuente es creer que el sentimiento debe ser constante y perfecto. Se piensa que, si aparece una duda, todo se pierde. Esto genera presión y vigilancia interna. Neville aclaró en El poder de la conciencia: la persistencia no es tensión, es regreso. Cada vez que vuelves al sentimiento asumido, refuerzas el estado. No se trata de no caer, sino de no quedarse allí. Alguien desea confianza personal, pero se juzga cada vez que duda. Esa autoexigencia refuerza la inseguridad. Cuando esa persona empieza a tratarse con firmeza y amabilidad, el sentimiento cambia. Se permite no saber todo, no controlar todo. Esa aceptación genera una seguridad más profunda que cualquier afirmación repetida. Aquí aparece una validación esencial: no necesitas eliminar el miedo para sentir fe. La fe no es ausencia de miedo, es prioridad interna. Neville enseñó que el sentimiento elegido debe ocupar más espacio que la reacción automática. Con el tiempo, la reacción pierde fuerza porque ya no es alimentada. El sentimiento también define la identidad. No eres lo que dices ser, eres lo que sientes como natural. Cuando algo se siente normal, deja de sorprender. Y cuando deja de sorprender, se integra. Neville lo resumió así: lo que se siente como natural se expresa sin esfuerzo. La fe no se demuestra, se siente. No se explica, se habita. Cuando eliges conscientemente el sentimiento que corresponde a tu deseo cumplido, estás hablando el único lenguaje que la vida entiende. No hace falta forzar nada. El mundo externo se acomoda a ese sentir con precisión. Cuando el sentimiento cambia, la experiencia lo sigue. Y ese cambio, aunque silencioso, es irreversible cuando se sostiene con suavidad y constancia. No es insistir, es permanecer.
Muchas personas abandonan justo antes del cambio porque confunden persistencia con desgaste. Creen que sostener un estado interno significa luchar contra cada pensamiento contrario o vigilar cada emoción. Esa tensión agota y genera frustración. Neville aclaró este punto en Tu fe es tu fortuna: persistir no es forzar la mente, es permanecer fiel al estado asumido. La diferencia es sutil, pero transforma toda la experiencia. El error común aquí es interpretar los retrocesos aparentes como señales de fracaso. Se observa una demora, una reacción antigua, un resultado no esperado, y se concluye que nada funciona. Eso es parte del reajuste. Cuando un nuevo estado se instala, lo viejo intenta reafirmarse. No para castigar, sino porque fue sostenido durante mucho tiempo. La persistencia verdadera no discute con eso, simplemente regresa al estado elegido. Imagina a alguien que decide vivir desde la confianza. Al principio se siente estable, pero luego aparece una situación que despierta dudas antiguas. La reacción inmediata es pensar que todo se perdió. Sin embargo, la enseñanza propone otra lectura. Neville explicó en una conferencia: cada retorno consciente al estado deseado fortalece su expresión. No importa cuántas veces regreses, importa no abandonar la posición interna. Otro desvío frecuente es esperar señales constantes para seguir creyendo. Se busca confirmación externa como prueba de que la asunción está funcionando. Esto debilita la persistencia, porque traslada el poder nuevamente al efecto. Neville enseñó en El poder de la conciencia: la fe madura no necesita pruebas, se expresa con naturalidad. Cuando el estado se vuelve estable, la necesidad de señales desaparece. Una persona decide asumirse en bienestar emocional. Durante días se siente en calma, pero luego surge una conversación incómoda. La antigua reacción aparece: tensión, defensa, cierre. Si se identifica con esa reacción, refuerza el viejo estado. Si, en cambio, reconoce que fue solo un eco y vuelve a la calma sin castigarse, el nuevo estado se consolida. La persistencia no juzga, reubica. Aquí surge una validación importante: no necesita ser perfecto para persistir. La persistencia no es lineal, es acumulativa. Cada vez que eliges desde el nuevo estado, incluso después de una caída, estás entrenando la conciencia. Neville lo expresó así: la repetición del estado crea su permanencia. No se trata de intensidad, sino de constancia amable. La persistencia también redefine la percepción del tiempo. Cuando se insiste desde la ansiedad, el tiempo se vuelve enemigo. Cuando se permanece desde la certeza, el tiempo se vuelve aliado. No hay urgencia porque no hay duda profunda. El estado ya es vivido como real, aunque aún no esté plenamente expresado. La realidad no cambia por un acto aislado, cambia por una identidad sostenida. Persistir es elegir una y otra vez quién eres, sin dramatizar los contrastes. Cuando el estado se mantiene con suavidad, la experiencia externa no tiene opción más que alinearse. La persistencia silenciosa es una decisión diaria, a veces invisible, pero poderosa. Y cuando se comprende esto, el camino deja de sentirse pesado. Se vuelve firme, claro y sorprendentemente natural. Nada se crea afuera sin antes formarse dentro. La imaginación suele ser subestimada. Se la confunde con fantasía, con distracción o con algo propio de la infancia. Sin embargo, Neville afirmó en Tu fe es tu fortuna: la imaginación no es irreal, es la causa de toda realidad. Esta afirmación cambia la forma de entender la vida. No imaginas para escapar, imaginas para crear. El error común aquí es usar la imaginación solo cuando algo falta. Se imagina desde la carencia, desde la urgencia o desde la duda. En ese caso, la imagen refuerza el deseo, pero no el cumplimiento. La enseñanza propone otra dirección: imaginar desde el estado de realización. No es ver lo que quieres, es sentir que ya es parte de ti. Piensa en una persona que desea sentirse segura en sus decisiones. Cuando imagina, se ve dudando, corrigiéndose, justificándose.
Aunque el objetivo sea la seguridad, la imagen interna sigue siendo de inseguridad. Neville explicó en una conferencia, la imaginación crea según el estado desde el cual se la usa. No basta con la imagen, importa el lugar interno desde donde se imagina. La imaginación efectiva es breve, natural y cargada de aceptación. No necesita detalles excesivos ni repeticiones compulsivas. Es un acto íntimo donde se permite sentir la normalidad del deseo cumplido. Neville lo expresó así en El poder de la conciencia, una escena imaginaria aceptada como real se objetivará. La clave está en la aceptación, no en la duración. Otro desvío frecuente es usar la imaginación para anticipar problemas. Se ensayan discusiones, se prevén fracasos, se recrean escenarios de pérdida. Esa imaginación también crea, aunque no sea consciente. La enseñanza no pide dejar de imaginar, sino dirigir la imaginación con intención. Donde va la atención sentida, va la experiencia. Alguien desea armonía en su día a día, pero antes de salir de casa imagina contratiempos, discusiones, retrasos. Luego confirma que el día fue pesado. Cuando esa persona comienza a imaginar una jornada fluida, con movimientos simples y sensación de orden, algo cambia. No controla cada evento, pero su actitud es distinta. Responde mejor, se ajusta con calma, y el día refleja esa disposición interna. Aquí aparece una validación clave, no necesitas imágenes perfectas. La imaginación más poderosa es la que se siente posible y cercana. Neville enseñó que la imaginación debe sentirse natural, no forzada. Cuando una escena se siente lejana o exagerada, no se integra. Cuando se siente familiar, se instala. La imaginación también redefine la identidad. Cada vez que te imaginas reaccionando con calma, hablando con claridad o eligiendo con seguridad, estás entrenando a la conciencia. Esa imagen repetida se vuelve referencia interna. Luego, cuando la situación aparece, la respuesta surge sola. No porque la fuerces, sino porque ya fue ensayada internamente. La imaginación no prepara, establece. No practica, decide. Cuando imaginas desde el estado correcto, estás ocupando el lugar del resultado. Y desde ahí, la vida responde con precisión. La imaginación consciente no es un esfuerzo adicional, es un cambio de enfoque. Al usarla como taller de la realidad, dejas de reaccionar al mundo y comienzas a modelarlo desde dentro. Y en ese acto silencioso, constante y natural, lo invisible empieza a tomar forma. No cargas el pasado, cargas la interpretación que mantienes de él. Muchas personas viven atrapadas en experiencias anteriores sin notarlo. No porque sigan ocurriendo, sino porque continúan activas en la conciencia. Un recuerdo no es solo memoria, es un estado revivido. Neville explicó en Tu fe es tu fortuna, el pasado no tiene realidad fuera de la conciencia que lo sostiene. Esto cambia la relación con lo ya vivido. El error común aquí es creer que el pasado es fijo e intocable. Se piensa que lo ocurrido define lo posible. Desde ahí se toman decisiones, se anticipan límites y se justifica la repetición. La enseñanza no propone negar lo vivido, sino retirar el poder que aún se le concede. Lo que se recuerda con emoción sigue operando como causa. Imagina a alguien que vivió una experiencia de rechazo. Aunque el hecho ya pasó, cada situación nueva se filtra por ese recuerdo. Se espera lo mismo, se reacciona antes de tiempo, se interpreta desde la herida. Luego se confirma que la experiencia se repite. Neville enseñó en una conferencia, mientras un evento pasado sea recordado con emoción, sigue siendo presente. La clave no es olvidar, es resignificar. Aquí aparece una herramienta interna poderosa, la revisión. No como ejercicio mecánico, sino como ajuste consciente del significado. Revisar no es cambiar los hechos, es cambiar el estado desde el cual se los recuerda. Neville explicó en El poder de la conciencia, revisar es reescribir la causa en la conciencia. Cuando la causa cambia, el efecto futuro también lo hace. Una persona recuerda una conversación donde se sintió desvalorizada.
Cada vez que la evoca, revive la incomodidad. Al revisar internamente esa escena, no discute ni justifica. Simplemente se permite imaginar que fue escuchada, comprendida, respetada. No para engañarse, sino para liberar la carga emocional. Con el tiempo, ese recuerdo pierde fuerza. Ya no define la identidad ni condiciona las respuestas actuales. Otro desvío frecuente es usar el pasado como identidad. Se dice internamente, siempre fue así, esto me marcó, no puedo cambiar eso. Esa narrativa fija el estado. Neville advirtió, el hombre está siempre interpretando su historia, y según esa interpretación, vive. Cuando la interpretación cambia, la historia deja de gobernar. Aquí surge una validación profunda, no necesitas revivir el dolor para soltarlo. La liberación ocurre cuando se deja de alimentar. Revisar es un acto de autoridad interna, no de negación. Es elegir qué versión del pasado sostienes ahora. Y esa elección impacta directamente en el presente. La revisión también libera energía. Al soltar viejas emociones, la atención deja de estar fragmentada. Aparece mayor claridad, más calma, mejores decisiones. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no se reacciona desde memorias no resueltas. El pasado solo tiene el poder que le das ahora. Al revisar conscientemente, cierras ciclos internos que parecían abiertos. No cambias lo que ocurrió, cambias lo que significa. Y cuando el significado se ajusta, el presente se vuelve más liviano y el futuro deja de repetir viejos guiones. La revisión interior no mira atrás para quedarse allí. Mira atrás para liberar. Y en esa liberación silenciosa, recuperas el dominio de la hora, que es el único lugar donde la fe actúa y la vida se transforma. Cuando comprendes esto, la vida deja de sentirse pesada. Llegar hasta aquí no es acumular ideas, es integrar una forma distinta de vivir. La fe, tal como la enseñó Neville, no es un recurso para momentos difíciles, es una posición permanente del ser. En tu fe es tu fortuna lo expresó con claridad, vivir por fe es vivir conscientemente desde la causa. Significa reaccionar automáticamente y elegir desde dentro. El error común al final de este recorrido es pensar que ahora hay que hacer algo extraordinario. Se busca un gran gesto, un cambio radical, una señal definitiva. Sin embargo, la verdadera transformación es sutil. Ocurre cuando la fe se vuelve natural, cuando ya no se discute internamente con cada situación. La fe madura no grita, no demuestra, no se defiende. Simplemente es. Piensa en alguien que antes vivía anticipando problemas. Cada decisión venía cargada de miedo. Ahora, esa misma persona no controla todo, pero confía más. No porque todo sea perfecto, sino porque ya no se identifica con la duda. La vida no se volvió mágica, se volvió coherente. Neville explicó en una conferencia, el hombre despierto vive desde el estado elegido, no desde las apariencias. Ese despertar no es místico, es práctico. Otro desvío frecuente es creer que vivir por fe implica negar las emociones humanas. No se trata de suprimir tristeza, enojo o cansancio. Se trata de no construir identidad desde ahí. Neville enseñó en El poder de la conciencia, no eres el estado que visitas, eres el que elige dónde permanecer. Las emociones pasan, la identidad elegida permanece. Alguien atraviesa una situación desafiante. Antes, eso definía toda su experiencia. Ahora, aunque siente incomodidad, no se pierde en ella. Sabe que es transitoria. Mantiene internamente una base de estabilidad. Esa diferencia cambia la forma de responder, de decidir y de relacionarse. La fe no evita desafíos, evita la identificación con ellos. Aquí aparece una validación final, no necesitas controlar tu vida para vivir por fe. Necesitas confiar en tu posición interna. Cuando el centro está firme, lo externo se acomoda. Neville lo resumió así, el mundo es un escenario donde el estado interno se representa. Si el estado es claro, la obra también lo será.
Vivir desde la fe es vivir despierto porque ya no se delega el poder. Se entiende que cada reacción es una elección, cada interpretación una semilla. Esto no genera presión, genera libertad. Ya no se vive esperando que algo salve, cambie o repare. Se vive creando desde dentro, momento a momento. Tu fe no es algo que debas buscar, es algo que ejerces. Cada día, cada decisión interna, cada sentimiento aceptado confirma desde donde estás viviendo. Cuando eliges conscientemente, la vida deja de empujarte y comienza a acompañarte. La fe, entendida así, no promete una vida sin contrastes. Promete una vida con sentido, coherencia y dirección interna. Y cuando eso se establece, la fortuna deja de ser algo externo. Se vuelve una consecuencia natural de vivir alineado con quien realmente eres. Aquí termina el video, pero no el proceso. Porque vivir por fe no es un destino final, es una forma de estar en el mundo. Y una vez que se comprende, ya no hay vuelta atrás.